Supongamos que en el cielo encontrará Dios un ser que pudiera pagar el precio del sublime sacrificio que comprará vida eterna para mí. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Yo me gozo porque Él pudo exclamar: Padre, sea tu santa voluntad. Yo me gozo porque Él quiso que en sus manos llevaran clavos que yo debía de llevar. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro servicio abriendo nuestras Biblias en el Salmo 32, del 1 al 5. Amén, gloria al Señor. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a leerlo para la gloria del Señor. Dice: Bienvenido, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gracias, Señor, soberano Señor. Aquí estamos en esta bendita tarde, Señor, este miércoles, Señor, por tu gracia bendita, Señor, dándole gracias por la vida y la salud y las fuerzas que nos da, Señor, para aún reunirnos, Señor, aquí en tu casa, Señor.
Rogamos, soberano Señor, que bendiga todo lo que se haga en esta tarde, Señor, para tu gloria y para tu honra, que bendigas tu palabra, tu siervo, Señor. Cada alabanza, Señor, cada petición, en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud, que adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor, y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, tú mereces gloria y la honra. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande es tu milagroso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tu milagroso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú mereces gloria y la honra. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, tu milagroso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tu milagroso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Amén. Señor, tomen sus asientos, mis hermanos. Toda la gloria para el Señor Jesucristo. Mando una alabanza, mis hermanos. Él cuidará de mí. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo
mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en las sombras estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén, gloria al Señor. Sí, Señor, gloria al Señor. No, tiene otra alabanza, mis hermanos. Entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mi hermano pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador.
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo tanto pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz te complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y a la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya
por la eternidad, tuya por la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Vamos a pasar a las siguientes notitas, mis hermanos. Dice, Dios les bendiga. Deseo dar gracias a Dios, la hermana Gabriela. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la vida, por la salud que me presta, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de mi esposo, por mi familia y por todas sus bondades. Hoy les voy a contar así rapidito, mi agradecimiento era para el Señor, es como todos los días, pero hoy fue un día que el Señor me guardó una vez más. Salí en la mañana a caminar y ya había caminado pues tiene un buen 2, 3, 4 cuadras, no sé, ¿verdad? Entonces a mí me dolió un poquito lo que es la pierna, la de la rodilla hacia abajo. Entonces se me ocurrió puse un pie sobre lo que es el cordón de, pues lo que está en la calle, puse mi pie hacia arriba y empecé como a pues, hacer un movimiento para ver si se me pasaba. Y luego puse el otro. Entonces cuando ya puse se me atoró lo que es en el cordón y yo me fui de espalda, me fui hasta atrás. Yo no sé, le digo a mi esposo, yo no sé, porque pues nosotros ya estamos grandes, ¿verdad? Los huesos, nuestro cuerpo ya no reacciona. Y yo le digo a mi esposo que sentí que me fue hacia atrás y sentí donde me rebotó así la cabeza, pero no me pasó nada, solamente unos rasguñoncitos, miren. Y hoy mi corazón, cuando entré, yo le decía al Señor, muchas gracias, Señor, porque siendo indigna tú tienes cuidado de mí. Y mi corazón está muy agradecido y en esta tarde les pido sus oraciones y que Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al Señor. Que les bendiga a nuestra hermana. Permítame, hermano Juan, que lee para que pase la lectura de la siguiente notita, mis hermanos. Vamos a leer estas notitas, hermanos, vamos a ponerlas en las manos del Señor. Hay una acciones de gracias, agradecemos por la vida y la salud por el año más de vida que le dio, que nuestro Dios le concede a Priscila, deseando que Dios bendiga grandemente a sus hermanos, no de León. Tenemos otra. Agradezco a Dios por un año más de vida que le regala a mi hija Priscila. Mi deseo es que Dios la guarde y le dé su Espíritu Santo. Dios le bendiga, su hermana Elizabeth. También la familia de León Hernández también le da gracias por el año más de vida que le conceda a nuestra nieta, sus abuelitos Juan de Dios y Vicky de León. Gloria al Señor. Ahora aquí tenemos unas necesidades. Aquí también le dan gracias a la familia de León Sosa por el año más de vida que le ha concedido a nuestra hermana Priscila. Dios les bendiga, gracias por permitir. Aquí le da a mi hija gracias por el año más de vida, hermana Priscila, gracias a Dios por el año que le ha concedido el Señor Jesucristo. También tenemos algunas peticiones, una acción de gracias de que Dios le bendiga, le damos gracias a Dios por sus oraciones que nos permitió ir y regresar con bien a Saltillo. Reciban un cordial saludo de nuestro hermano Humberto y la congregación, el hermano Daniel Serna. También hay dos peticiones de oración en esta hora.
También aquí está, hermano, Dios le bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirle a mi nieta vivir un año más de vida. Que Dios le conceda el Espíritu Santo en su vida, su hermano en la fe, Juan Llanas. Y tenemos dos necesidades que hay aquí. La oración por la hermana Anita. Ella pide que oremos por ella. Es la esposa del hermano Susano Herrera, allá de Cachín, Yucatán. Le pidió a mi esposa y entonces vamos a ponerla en oración en las manos del Señor. También por la oración por el hermano Abel, es hermano del hermano Humberto Sánchez, porque por el fallecimiento de su hijo Pablo, que Dios lo consuele y fortalezca a él y a toda la familia. Gloria, hacemos a estas dos necesidades, vamos a ponerlas en las manos del Señor. Oremos. Amado Señor, primeramente te agradecemos, Señor, por todas estas peticiones que han dado gracias a tus hijos, por este año que le has concedido a tu hermana Priscila, Señor, rogando que tú le bendigas y le guardes y le des más de ti, Señor, más de tu presencia, Señor. Aquí hay una petición por hermano Abel Sánchez, Señor, por la pérdida de su hijo Pablo, Señor, que seas tú, Señor, confortando a la familia, dándoles paz, Señor. Tú eres el consolador, Señor, y que ahí veas tú, Señor, ahí el amigo silente. No es fácil cuando un hijo ya, la pérdida de un hijo, Señor, por una situación, no sabemos cómo fue, si fue un accidente, pero lo que sí podemos pedirte a ti, que tú les des paz, Señor, que tú los confortes y le des esa consolación que solo tú sabes dar, Señor. De manera oramos por esta petición de nuestra hermana Anita, esposa del hermano Susano Herrera, Señor. Sé tú, Señor, poniendo tu mano poderosa, Señor. Sabemos que ella está pidiendo que oremos por ella. Tú conoces la necesidad y el clamor de ella y de su esposo, Señor. Sé tú, Señor, poniendo tu mano bondadosa en sus vidas y ayudándoles en este prega y en este acontecimiento, esas cosas que pasan a cada uno de los creyentes, sabiendo que tú eres el que nos guardas y nos proteges, así como cuidaste a Gabriela en ese accidente, así también en cada uno de tus hijos al caminar, al tener las cosas adversas en el caminar. Tú eres siempre ahí ayudándonos y protegiendo, Señor. Sé con ellos, con mi hermana Anita y mi hermano Susano Herrera allá en ese lugar, Señor. Padre, de igual manera oramos por nuestro hermano que tú vas a usar para traer tu palabra, Señor, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Padre, porque todo eso lo pedimos y lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor por todas sus misericordias. Agreguen a sus oraciones, mis hermanos, a nuestros hermanos que no están con nosotros. Hermano Adán, que anda afuera. Amén. Y a los locales que ahorita están trabajando también. Que Dios les dé, que los bendiga, que los cuide y les dé su porción. Vamos a tonar una alabanza, mismo así dejamos el lugar. Háblame, Señor, si estoy durmiendo. Que pueda yo servir de siempre fiel. Que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte.
escucha, heme aquí. Despiértame del sueño para oírte y date un corazón tan fiel a ti, que yo como Samuel pueda decir: El Señor nos bendiga, hermano. Esta preciosa y calurosa tarde que el Señor nos ha dado. Le voy a invitar a que se trae su Biblia. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 2 al versículo 1 al 4. Estamos muy agradecidos con el Señor por estar nuevamente aquí con ustedes. Les extrañamos mucho en nuestro viaje a Saltillo y debo admitir que extrañé también la oficina. Porque esta es una cosa que no les agrada mucho a los hermanos de Saltillo, pero hace calor, ¿no? Estaba haciendo calor y yo sé que aquí pues hacía más, obviamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él nos ha dado las herramientas necesarias para no atravesar calor, ¿verdad? Y yo creo que hoy ustedes pues están a gusto con el clima y todo eso es por la gracia del Señor y por sus aportaciones, porque tú sabes que hay que pagar la luz y todo eso. Entonces, pues gracias a Dios y gracias que les da a cada uno de ustedes para poder seguir apoyando la obra del Señor. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Amén? En esta noche Dios les bendiga, que pueden tomar sus lugares. El Señor añada las bendiciones de su palabra. Le agradezco a mi pastor que me haya cedido su lugar en esta tarde. Vamos a seguir hablando un poco acerca del rapto y lo que tiene que acontecer antes de que suceda el rapto para que cuando acontezca no nos tome desprevenidos. Antes, reciban un cordial saludo de nuestro hermano Humberto y su congregación. Y también me uno a la felicitación de nuestra hermana Priscila, que Dios le bendiga por su cumpleaños y que la siga guardando muchos años más en su camino, ¿no? Estaba escuchando la predicación de mi hermano pastor el domingo y él trajo 4 puntos en los cuales tocó cada uno para que, porque él decía que a veces nos extendemos porque les decimos 5 minutos más y entonces están esperando ansiosos los 5 minutos. Una vez cuando fui a Monterrey les decía que en las iglesias pasa muchas veces que cuando empieza el sermón todos están muy animados y todos, amén, gloria a Dios. Y luego viene un lapso en el cual la cosa baja y entonces ya no se escuchan tantos amenes. Pero luego cuando el predicador dice, con esto voy a terminar otra vez, vuelven los amenes porque ya ven que está terminando. Entonces yo hoy me traje mi teléfono para ver la hora, solamente quiero tomar algunas cosas que están en la palabra del Señor y de lo que leíamos, pero tampoco no me quiero extender mucho. Vemos que, veíamos la semana pasada que hay una destrucción que va a suceder. No sabemos cuándo va a suceder, pero va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo menciona y Dios fue bondadoso, hermano, para mostrarle eso a su profeta a través de esas visiones que él le dio.
Y fue bondadoso, digo yo, porque cuando Él se las mostró a Él las compartió con nosotros y entonces el día de hoy podemos estar a la expectativa, ¿ve? De que eso va a acontecer. Ahora, esa destrucción, si nosotros no nos arrepentimos, nos va a afectar, hermano, ¿ve? Porque así tan real como es que Dios nos ha salvado, nos ha transformado, ¿ve? Y Él nos ayuda, es real que va a llegar un momento en el cual todo esto tenga que llegar a un final, hermano. Porque si todo lo que Dios ha hecho en su palabra ha acontecido, y aún en los días de esta última edad Él ha manifestado su poder, entonces quiere decir que tanto como hay un cielo que es real, tiene que haber un infierno que es real, ¿ve? Tanto como Él vino hace más de 2000 años, tiene que volver a venir nuevamente por su iglesia y es lo que estamos nosotros esperando en esta tarde. Miren lo que leíamos, dice que no debemos nosotros movernos fácilmente en nuestro modo de pensar. Y para eso, ve, nuestra vida tiene que estar bien arraigada en la palabra del Señor y sobre todo en el mensaje, bueno, no sobre todo, sino que también en el mensaje que el Señor nos ha dejado, ¿ve? ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, obviamente cualquier cosa que leamos, cualquier cosa que veamos o cualquier cosa que escuchemos nos va a hacer que nos desviemos de la verdad de la palabra del Señor. Y vamos a ver más adelante cómo es que hay veces que esos cambios vienen progresivamente, ¿ve? Comienza como en alguna cosa que parece inofensiva, pero la cosa va avanzando hasta que vemos que estamos muy alejados del Señor, ¿ve? Quizás, digo, por poner un ejemplo, tampoco no es que uno tenga en contra de los que usted sabe que no pueden venir cuando tienen la posibilidad de venir, porque lo platicábamos en Saltillo muchas veces. Pues nuestros trabajos, hermano, uno no puede hacer mucho al respecto, ¿ve? Pero gracias también al Señor que Él nos ha dado, ve, las herramientas y ahora tenemos el teléfono y hay gente que en realidad, ve, cuando no puede venir, agarra quizás su teléfono y comienza a escuchar el sermón y está en ese espíritu, ve, de adoración al Señor y a la expectativa de lo que Él puede hablar. Porque también hay gente que dice, no, pues yo lo veo por el teléfono, pero nada más lo pone ahí, lo deja ahí y se va a hacer otra cosa, lo cual usted sabe que eso no está correcto, ¿ve? Porque hay un tiempo determinado para venir a la casa del Señor y pues uno tiene que tomarse ese tiempo, pero imagínense que nosotros tenemos la posibilidad de venir y decimos, bueno, es que hoy no voy a ir por X o Y razón, ¿ve? Y entonces parece que no pasa nada malo, ¿ve? Y luego ponemos buenas excusas, no es que mi familiar está enfermo o lo que sea. Y entonces, ve, la cosa va avanzando, va avanzando. Y luego a veces se nos hace fácil faltar un servicio, pero y luego como ya faltamos uno, decimos, bueno, pues dos. Y luego nos hacemos domingueros y luego meseros y lo vamos cada año, ¿ve? Gracias a Dios que ese no es el caso con ustedes. Pero yo me acuerdo que mi mamá tenía un tío que iba a la iglesia cada cierto tiempo. Y entonces pasaba a dar gracias y decía, me da mucho gusto porque veo muchas caras nuevas. No eran caras nuevas, hermanos. Ellos sí iban, el que no iba era él. Y obviamente como iba cada año, entonces veía gente que no conocía y por eso decía que eran caras nuevas. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces, ve, aún en la doctrina que el Señor nos ha dejado en su palabra y a través del mensaje, hay cosas que se van metiendo que la gente quizás no vigila y cuando se da cuenta, pues ya tenemos una confusión total, ¿ve? Y eso, ve, lo vemos claramente. Hay gente que, bueno, con las personas que creen en el regreso y todo eso, lo cual, ve, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que pues nuestro hermano Branham murió en Cristo, tiene que resucitar, sí. Pero ellos ponen al profeta en una resurrección antes de la resurrección que lo que marca la Biblia y ahí es donde la cosa pues ya no cuadra, ¿ve? Y son cosas que a lo mejor nosotros las decimos y se nos hacen ciertas, ¿ve? Que es una verdad. Pero hay gente que aunque ve eso en la palabra del Señor, ve, no puede ver la verdad que está ahí. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer aún en esas cuestiones, hermano. Porque si no, ve, a la postre vamos a preferir las cintas por venir a la iglesia y el enemigo es muy astuto, ve, y él obra de
Él no va a obrar quizás con alguien que está tambaleando en una manera de llevarlo directamente al mundo, a lo más ruin y vil, sino que es una cuestión que va de poco a poco hasta que la gente se da cuenta que ve que está en una condición deplorable. Pero lo que dice la Biblia, ve, esto es tan real para nosotros aún en esta tarde, que no debemos nosotros de movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. Aún cuando vamos quizás a reuniones o que quizás podamos escuchar alguna predicación que va en contra de lo que la palabra del Señor dice, ve, uno tiene que quedarse firme con lo que está ahí, ve, ante cualquier otra cosa. Aún fíjese si los hermanos de aquí, que Dios nos libre de eso, pero si algún día nosotros predicamos algo que no está escrito en la palabra del Señor, usted no tiene que quedarse con eso, sino que tiene que ir a la palabra y ver, bueno, me dijeron esto, pero la palabra del Señor dice esto, uno tiene que quedarse con lo que dice la palabra del Señor. Ahora, también vemos que en el versículo 2, ellos pensaban que la venida del Señor estaba cerca. Aún en el tiempo de Pablo, en la primera edad, ellos pensaban que la segunda venida del Señor estaba cerca, porque ese avivamiento que tenían era tan genuino, tan verdadero, que sentían que en cualquier momento podían ser raptados por el Señor. Pero vemos que al Señor le plació que ese tiempo de gracia se extendiera, porque Él tenía un plan, tenía 7 edades que tenían que venir, para que usted y yo estemos en esta noche en la antesala de ver las cosas que ellos solamente vieron de lejos, las anhelaron quizás, pero nosotros vamos a ser espectadores de lo que va a acontecer. Y bueno, hermanos, si ellos pensaban que estaba cerca, pues nosotros debemos de pensar que está más cerca todavía, ¿ve? Y el reproche pues va a seguir siendo el mismo. ¿Ve? Le van a decir, bueno, pues de mis abuelos decían que ya venía y no ha venido. Pues sí, ¿ve? Y ellos viven su vida acorde de eso. Pero nosotros que creemos que viene, tenemos que vivir nuestra vida acorde a como si el Señor fuese a venir en esta noche. Y nos vuelve a recordar algunas cosas que tienen que acontecer antes. Y nos habla acerca de la apostasía y el hombre de pecado. Vamos a leer ahí en 2 Tesalonicenses 2, pero del 6 al 12, que antes de que Cristo venga, todo esto se tiene que comenzar a mover y ya se está moviendo en la atmósfera religiosa. Tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. Ahora, ¿la apostasía qué es? Es negar la fe original. ¿Ves? Tener una fe genuina, que es lo que la palabra del Señor nos dejó, que es lo que Pablo predicó. ¿Ve? Eso es una cosa genuina que el Señor dejó ahí. ¿Ve? ¿Qué pasa? Viene el tiempo, entran personas intelectuales y entonces comienzan a decir, bueno, es que cuando la Biblia está hablando acerca de, por ejemplo, de que la mujer no puede predicar, bueno, eso era en aquel tiempo, porque como había una diosa que tenía un templo y luego había sacerdotisa, entonces ellos no querían que esa cuestión se metiera a la iglesia, lo cual está bien, o sea, es correcto, pero si nos vamos a esas, ¿ve? Podríamos agarrar casi cualquier otra cosa que dice la Biblia y decir, bueno, es que eso era para ese tiempo, ¿ve? Cuando dice, tomando lo que decíamos ahorita, de que no debemos dejar de congregarnos, podríamos decir, bueno, es que eso era para ese tiempo, pero ahora como tenemos tecnología, podemos cada quien estar en nuestras casas y estar reunidos sin tener que ir a la iglesia, ¿ve? Porque si tomamos esa lógica, pues entonces la podemos usar para cualquier otra parte de la palabra del Señor. Y como dice la Biblia, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿ve? Su palabra tiene que seguir siendo la misma. Y lo mismo que aplicó para aquel tiempo es lo mismo que aplica para nuestro tiempo. Porque Pablo, cuando habla acerca de Sara, que llamaba Señor Abraham, ¿ve? Toma a Sara que vivió miles de años antes, ¿ve? Lo cual seguía aplicando en el tiempo de Abraham y aunque no esté muy en práctica, sigue aplicando para el día de hoy también, ¿ven? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora,
¿qué pasa? Ve, en este tiempo se ha desvirtuado la palabra del Señor y lo que para nosotros es una verdad, ve, cada quien la toma a su interpretación y entonces han surgido miles quizás de movimientos con la misma Biblia que usted y yo tenemos. Hay miles de movimientos que reclaman tener la verdad. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se tenía que manifestar esa apostasía, ¿ve? De negar la fe original, la toman y entonces la distorsionan a su conveniencia y ya no es lo mismo, ¿ve? No están creyendo lo mismo que el Señor quiere que usted y yo creamos. Ahora dice la palabra del Señor, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y el profeta con respecto a esto, él hace una aclaración y dice, no es que en ese tiempo se iba a manifestar, pero dice que a su debido tiempo se tenía que manifestar. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ve? Porque la gente que cree en la mentira ve un mover detrás de la mentira, ven señales. Y yo digo que sí pasa, ve, si hay señales que ellos tienen. Yo he visto gente sanar en la denominación, yo he visto milagros en la denominación, he visto aún gente que dice algo y acontece. Todo eso es cierto, hermano, pero ¿qué les falta? La palabra del Señor, porque las señales tienen que ir acompañadas con la palabra. No, y porque es lo que dice la Biblia, que estas señales seguirán a los que creen, ¿ve? Pero no debemos de ir solamente tras las señales, sino que tenemos que ir tras la palabra. Y la palabra va a manifestar señales, ¿ve? ¿Cómo? A través de nuestra vida. Y muchas veces no van a ser señales, quizás, ¿ve? Muy increíbles para la gente, pero a lo mejor un día le va a doler la cabeza y usted se va a parar por la fe de la palabra de Dios, va a orar y ese dolor se va a ir. La gente mira eso y dice, bueno, no es muy impresionante, ¿ve? Pero para nosotros nos demuestra que el poder de Dios se está moviendo ahí. Mire, hace tiempo, la hermana Ana Laura, no sé por qué, hermano, pero yo era el único que podía ir a orar por una sobrina de ella. Y entonces yo me acuerdo que llevé los pañuelitos que nos dieron, de los cuales el profeta oró. Y entonces fui al Seguro Social y ella estaba en una, pues creo que en cuidados intensivos y entonces uno tenía que lavarse las manos de una manera cual yo nunca me había lavado las manos y luego se tenía que poner algo encima de su ropa para no contaminar aquella área. Y entonces, pues yo entré, la vi, puse el pañuelito sobre ella y hice una oración no muy larga porque estaba en un lugar el cual usted sabe la gente está enferma. Quizás ella estaba solamente en un cubículo, pero estaba ahí, ¿ve? No era consciente. Pero yo hice una oración y salí. Y entonces cuando salí, me preguntan las enfermeras, ¿a poco ya oró? Le digo, sí, pues yo creo que una oración de fe, ¿ve? No es cuestión de una maratón, ¿ve? De orar. El que ore más tiempo es el que obtiene en ese punto, ¿ve? Yo tampoco no estoy diciendo que orar mucho no está bien, está muy bien. Pero ellos decían, porque a veces iban hermanos de otras religiones y entonces comenzaban a gritar y usted sabe, uno tiene que tener también un respeto por el lugar en el que está. Y yo oré una oración sencilla, pero tuve fe y le pedí al Señor, le dije que aún la gente que estaba ahí pudiera ver o sea, algo de parte del Señor, una maravilla más. Y pues tengo entendido que la jovencita mejoró en aquel momento, ¿ve? Por gracia del Señor. ¿Por qué? Porque aún hay señales que a nosotros nos siguen, ¿ve? Quizás usted sabe, como les decía en Saltillo,
si nosotros vamos a una iglesia pentecostal, pues va a haber más sensaciones que las que hay aquí en esta noche, hermano, ¿ve? Pero eso no significa que el Señor está ahí en ese lugar, ¿ve? Todos seguían quizás por muchas sensaciones, pero el Señor no nos llamó a movernos por sensaciones, sino por su palabra. Y esto es una cuestión de fe, ¿ve? Tiene que creer la palabra del Señor para poder ver las maravillas del Señor. ¿Ve? Dice la Biblia que Jesús no hizo muchas señales en donde Él era porque no había fe. Entonces se necesita fe para ver las maravillas del Señor. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve? Entonces, tiene que haber un espíritu engañoso que tiene que salir para que la gente que no aceptó la verdad caiga, ¿ve? En la mentira. Tiene que acontecer. Y hay mucha gente que va a ser gente religiosa que va a caer en esa mentira, ¿ve? Va a haber gente quizás del mensaje de la hora que va a caer en esa mentira. ¿Ve? El hecho de que estemos aquí, que vengamos a esta iglesia que reclamamos ser una iglesia del mensaje de la hora, no nos da inmunidad, ¿ve? Ante las acechanzas del enemigo, sino que es la sangre de Jesucristo lo que nos protege, ¿ve? Lo que nos cubre. Pero uno tiene que ponerse debajo de la sangre para que la sangre pueda protegernos, ¿ve? No funciona si seguimos nuestra vida igual y esperamos que las obras del Señor se manifiesten. No, tiene que haber una concordancia en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que actuamos, ¿ve? Ahora, esto tiene que acontecer, ¿ve? Tiene que venir una apostasía, lo cual podemos ver evidentemente, hermano, es algo que ya aconteció, ¿ve? Está aconteciendo y seguirá aconteciendo, ¿ve? Ellos se están reuniendo nuevamente para formar una unidad, ¿ve? Un movimiento ecuménico, ¿ve? Para formar una sola iglesia, porque creen exactamente lo mismo, ¿ve? Ellos creen en el bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias creen lo mismo. Entonces, cuando la Iglesia Católica quiera reunir a sus hijas, va a ser sencillo, porque no van a llegar con María, sino que van a llegar con los mismos principios que ellos establecieron, ¿ve? Pero como no van a la historia para ver que al principio los bautismos eran en nombre del Señor Jesucristo y luego después se instituye la Iglesia Católica y cambia eso a la Trinidad, pues se han quedado con eso y así siguen caminando, hermano, pensando que están bien. Ahora, eso mismo nosotros tenemos que cuidar, ¿ve? Que lo que estamos creyendo es la verdad, que está en la palabra del Señor. Y bueno, esa es una labor de ustedes, es una labor mía, ¿ve? El pastor no tiene quizás usted sabe, la responsabilidad, ¿ve? De que nosotros rumiemos la palabra, porque nosotros somos ovejas, ¿ve? El pastor emite la palabra, habla, cuida, ¿ve? Pero la que tiene que estar meditando, la que tiene que estar rumiando la palabra del Señor es la oveja, ¿ve? Y si la oveja se descarría, no es por culpa del pastor, el pastor está haciendo lo que él tiene que hacer, ¿ve? Pero si la oveja va más allá y no quiere la protección del pastor, hablando tanto del pastor local como de nuestro pastor en el Espíritu, ¿ve? Que es nuestro Dios, ¿ve? El Espíritu Santo, entonces no es culpa del pastor, es culpa de la oveja que se sale de esa protección. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 2, el versículo 6. Mire, cuando comenzó el cristianismo, ve que comienza en Jerusalén, aquellos discípulos que se habían reunido en el día de Pentecostés, entonces comienza a predicarse el evangelio que nosotros tenemos, se comienzan a escribir los libros del Nuevo Testamento que la mayoría los escribió Pablo, porque nosotros creemos que él era el primer mensajero de la primera edad, que es la edad de Éfeso,
Eh, y cuando comienza la palabra del Señor, porque el enemigo no se puede quedar atrás, ¿ve? Cuando hay un mover del Espíritu Santo, el enemigo hace lo posible para moverse también y opacar aquello que se está moviendo, o tratar de desvirtuarlo. Y entonces el Señor le está hablando y dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y vemos que en el principio eran solamente obras, ¿ve? Solamente hacían quizás de una manera. Ahora, los nicolaitas es conquistando al laico, ¿ve? Quizás comenzaron a entrar en las iglesias, y como el profeta lo menciona, pues quisieron llevar el evangelio a la gente reconocida de la ciudad, quizás a los gobernadores, presidentes, a la gente que tenía dinero. Y ellos veían que cuando caía el Espíritu Santo, ¿ve? La gente lloraba, la gente, porque el Espíritu Santo se siente, ¿ve? Se manifiesta a través de su vida de alguna manera, hermano. Uno no puede estar eh, como un muerto, ¿ve? Cuando viene el Espíritu Santo. Si uno está así, pues quiere decir que el Espíritu Santo no está entrando o no lo estamos dejando entrar nosotros, ¿ve? Para que se manifieste, pero cuando, y usted no me dejará mentir, ¿ve? Cuando viene el Señor y nos toca de una manera sobrenatural, ¿ve? Es inevitable llorar, es inevitable que las lágrimas vengan, ¿ve? Porque sentimos el amor que Él nos da. Ahora, pero ellos comenzaron a decir, bueno, pues está muy bien lo que ustedes dicen acerca de que debemos de ser uno, estar unidos y que tener cosas en común, pero pues a lo mejor tanta gritería no va muy bien conmigo. ¿Qué van a decir las gentes con las cuales yo me junto si yo ando igual que ustedes? Y, y bueno, comenzaron como obras, ¿ve? Como algo que parecía inofensivo, pero a la postre se convirtió en una doctrina que dice, eso lo dice en Apocalipsis 2, el versículo 15. Dice la palabra del Señor, y ahora aquí son dos edades más adelante, hermano. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿ve? Pasaron de ser obras a ser una doctrina, ¿ve? Por ejemplo, comenzaron las obras de decir, es bueno escuchar un sermón del profeta. Y bueno, es bueno escuchar un sermón del profeta, usted lo puede hacer en su casa. Pero después alguien dijo, bueno, pues es que en vez de escuchar a una persona, ve en nuestra iglesia, pues deberíamos de seguir escuchando la voz del profeta y presentarla a la congregación. Y entonces sustituyeron el ministerio por las cintas, ¿ve? Y entonces comienza como unas obras que parece que están bien, pero después se convierten en una doctrina, porque ahora ya es una doctrina, ¿ve? Ya hay iglesias que son solamente de cintas. Y vuelvo a insistir, ¿ve? Es bueno escuchar un sermón del profeta, pero porque nunca puede ir en contra de su palabra, porque él estableció un ministerio quíntuple. Pablo nunca, porque usted sabe, eso a lo mejor hubiera sucedido desde antes, y porque es un espíritu, ¿ve? Quizás en el tiempo de Pablo, cuando Pablo partió, dijeron, no vamos a tener pastores, solamente vamos a leer las cartas que Pablo nos dio, ¿ve? Y está bien leer las cartas de Pablo, pero hay algo más, por eso Dios obra de esa manera siempre, ¿ve? Porque hay algo detrás de eso. ¿Ve? Yo no digo, obviamente, que, por ejemplo, en mi persona, que yo sea más o que pueda sustituir más bien el ministerio del profeta. Obviamente uno está a años luz de eso, pero uno tiene que cumplir la labor que el Señor le ha dado. Y si Él lo estableció en su palabra, así tiene que ser, ¿ve? Obviamente, ¿ve? Si pudiéramos viajar en el tiempo y estar en una reunión, quizás las cosas serían muy diferentes, pero así es la cosa en este día, ¿ve? Y así tiene que ser. Pero ve, comienzan como unas obras que quizás no son pues muy peligrosas, pero pasa el tiempo y se convierte en una doctrina, ¿ve? Y la gente ve, ha sido engañada desde aquel entonces porque Pablo ya no está hablando acerca de negar la fe original de la apostasía, no está hablando acerca del hombre de mentira, ¿ve?
y eso ha caminado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque comenzó siendo unas obras, después se formalizó en una religión y esa influencia ha venido hasta nuestros días y ha mandado a mucha gente al infierno por creer una mentira. ¿Ve? Ahora, eh, cuando la iglesia llega al tiempo del final, ¿ve? Va a haber gente que está sellada por el Espíritu Santo del Señor, porque ese es el ticket que nosotros necesitamos para ir para allá, es el pasaje, ¿ve? El Espíritu Santo en su vida. Y va a haber gente que va a estar sellada por el enemigo. La palabra del Señor nos habla de gente que ha sido sellada. Miren, Efesios 4:30 dice la palabra del Señor que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Ve? El Espíritu Santo es ese sello que es necesario para el día en que Cristo venga, para que usted y yo nos podamos ir con el Señor. Si cuando Cristo venga, el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿ve? Ese sello no está en nosotros, no importa que tanto sepamos del mensaje, no importa que tanto sepamos de la Biblia, ni cuántos años hayamos estado en la iglesia, eso no va a importar, ¿ve? Porque lo que importa es el sello. En Apocalipsis 7:4 nos habla acerca de 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿ve? Y en Génesis capítulo 4, el versículo 14 y 15, dice la Biblia: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallare. ¿Ve? Aquí vemos a gente que fue sellada. Y hoy ven, como la denominación tiene lo que ellos piensan, la iglesia del mensaje, hay muchos que piensan de una manera y hay otros que piensan de otra manera, pero vamos a llegar a un punto en el cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser sellada, y la gente que no acepte la marca de Dios, que es el Espíritu Santo, va a aceptar la marca de la bestia, ¿ve? Y si nosotros fuéramos con una persona, con otra persona, nos diría: bueno, yo creo que la marca de la bestia es el chip que le van a poner a la gente, que eso se está moviendo, ¿ve? Y luego entonces alguien pudiera decir: no, yo creo que es el CURP biométrico porque se está moviendo, ¿ve? Y entonces, si el Señor retarda su venida, conforme pasa el tiempo, va a haber otra y otra cosa que vamos a decir que es la marca de la bestia, pero nos estamos alejando de la realidad de las cosas, ¿ve? ¿Por qué? Porque el sello de Dios, usted lo puede ver, es un sello espiritual, ¿ve? Entonces el enemigo, como él le gusta replicar lo que el Señor hace, el sello del enemigo en la vida de las personas viene de la misma manera, hermano. Ahora, va a llegar el momento, quizás, ¿ve?, que estas herramientas tecnológicas que están desarrollando, sí sean, yo no digo que vayan a ser, pero quizás pueden ser una herramienta para el enemigo de alguna manera. ¿Por qué? Porque mire, si un día nos obligan a todos a ponernos un chip, pues el gobierno, quien sea, podría saber dónde estamos, ¿ve? Qué es lo que hacemos. Que eso, hermano, realmente también su teléfono lo hace. Yo cada vez que prendo mi carro, por ejemplo, cuando lo prendía en Saltillo, el teléfono me manda una notificación de cuántas horas son hasta mi casa, porque piensa que voy a ir a mi casa. Ahora, mi teléfono sabe que estoy en Saltillo, ¿ve? Entonces, cualquier persona, porque la gente que, pues, usted sabe, maquila perversidades en su corazón y solamente quiere la destrucción de esta tierra, tiene acceso a todo eso, ¿ve?
Su teléfono sabe qué canciones les gustan a usted, cuáles son sus intereses, ve sus gustos. Y hasta le dice cuánto tiempo ha pasado ahí. Y todo eso, quiera o no, es y va a ser una herramienta del enemigo, ve, en las manos de gente equivocada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si usted ha buscado acerca del profeta, déjeme decirle que ellos pudieran llegar a decir, bueno, a ver, pásame todos los usuarios. Ahora, yo no digo que eso se pueda hacer en este momento, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Decir, a ver, pásame todos los usuarios, todos los correos de las personas que hayan buscado acerca del profeta. Pásame todos los usuarios que tengan descargada la aplicación de la mesa. Ve, hay muchas herramientas que el enemigo puede utilizar a su favor. Sin embargo, son herramientas, ¿ve? Nosotros tenemos que estar ciertos en qué es el sello de Dios en nuestras vidas para poder alejarnos de la marca de la bestia. En una ocasión, cuenta una historia que había una denominación de billetes que se comenzó a esparcir que era falsa. Y entonces juntaron a las personas de los bancos y les iban a dar una capacitación para que pudieran identificar los billetes falsos. Y entonces les comenzaron a hablar en la primera parte de la capacitación y les hablaron acerca del billete verdadero, cómo era, cómo se sentía, qué sellos de seguridad tenía y todo eso. Y entonces llegaron a la comida y todos estaban muy, pues con muchas preguntas, de decir, bueno, ¿cuándo nos van a presentar el billete falso? Porque solamente nos están hablando del verdadero. ¿Cómo le vamos a hacer para identificarlo? Y entonces, cuando volvieron de la comida, fueron y preguntaron, oye, ¿cómo vamos a identificar el falso si solamente no nos lo han mostrado, no lo hemos visto? Y esas personas dicen, bueno, nosotros ya les dijimos cómo es el verdadero, cómo se siente, qué sellos tiene y todo eso. Entonces, cuando ustedes vean uno falso, lo van a poder identificar. ¿Ve? Y esto es lo mismo con el Señor. Cuando identificamos cómo es que obtenemos en nuestra vida el Espíritu Santo, podemos ver la diferencia entre nosotros y lo que sí es falso, hermano. ¿Ve? Ahora, solamente vamos a leer unas porciones de la palabra del Señor y vamos a terminar. Vamos a ir a Hechos 2:38 y Romanos 6:23. Dice la palabra del Señor que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora nosotros sabemos que ese es el primer paso que nos pone en camino a la restauración completa de nuestras vidas. ¿Ve? Arrepentirnos y bautizarnos es el primer paso que tenemos que hacer. Y solamente en el 22, perdón, en Hechos 2:38 todavía, dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, el Espíritu Santo es un don, es un regalo que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos los da gratuitamente si nosotros lo queremos recibir. ¿Ve? Ahora, nosotros ya hemos hablado mucho acerca de que hay unas personas que piensan que el don es una cosa y el don es otra cosa, pero lo que Él nos promete es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dones, ¿ve? Tiene manifestaciones a través de dones y tiene frutos del Espíritu Santo. Ahora sí, Romanos 6:23, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que estamos recibiendo es la misma vida de Dios en nosotros, y el profeta dice que no existe otra vida eterna más que la de Dios. Entonces, si Dios está en nosotros, si recibimos Espíritu Santo, estamos recibiendo vida eterna, ¿ve? Porque es lo que necesitamos para irnos con Él. Y ya solamente vamos a leer unas porciones de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ve? Ahora,
¿Cómo podemos decir nosotros que no pecamos? Porque hasta el día de hoy, hermanos, somos pecadores, ¿ve? De una u otra manera, vemos, analizamos nuestra vida y vemos que le fallamos al Señor. Pero tiene que llegar un momento en el cual ya no seamos de esa manera, ¿ve? Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y ahí sí, hermano, no hay manera en la cual nosotros podamos pecar porque la vida de Dios está viviendo a través de nosotros y el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿ve? El Espíritu Santo del Señor no nos va a guiar a una mentira. Es como el hermano José Luis cuenta una anécdota que una vez en un grupo cristiano, fueron a tocar a cierto lugar y entonces un integrante de ahí vio una hermana y dice, no, es que el Señor, algo así lo dice él, lo voy a parafrasear. El Señor me mostró que ella era para mí. Pues sí, pero él tenía esposa, ¿ve? O sea, el Señor no nos muestra esas incongruencias, ¿ve? No es el Señor, solamente que es la necesidad de la gente y lo atribuye al Señor, ¿ve? Ahora, tenemos que llegar a ese punto, hermano. Y miren, las cosas que van a acontecer, como el apretamiento y todo eso, van a manifestar, ¿ve? Al Hijo de Dios y van a manifestar al que no es Hijo de Dios. Entonces, si a lo mejor no hemos llegado a ese nivel, ¿ve? Tenemos que rendirnos más al Señor para que Él limpie nuestras vidas de pecado, ¿ve? Y con el tiempo ya no vamos a tener esa necesidad de pecar, ni esos pasos, ¿ve? Que nos guían a la perdición, sino que vamos a guardar tanto la palabra del Señor que vamos a saber exactamente qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Ahora, 1 Juan, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor, y este es su mandamiento. Ve, este es lo que el Señor nos está mandando a cada uno de nosotros, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ve? Pero ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? No solamente usted sabe, son los 10 mandamientos que Él nos ha dejado. Que si usted los guarda, pues va a ser una muy buena persona, hermano. Pero los mandamientos de Dios es toda la escritura que tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ve? Y por último, 1 Juan, el capítulo 5, del 10 al 12, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, ¿ve? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahí está, ¿ve? Tenemos que guardar los mandamientos del Señor, tenemos que recibir a su Hijo, ¿ve? Que su Hijo es el Espíritu Santo, pero también se ha manifestado a través de la palabra del Señor, porque la Biblia es Jesucristo en forma de letra, hermano. Ve, Cristo, que es el misterio más grande que ha sido revelado, es a través de su palabra. Y ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos del Señor, pero para guardarlos primero tenemos que conocerlos, ¿ve? Ya conocemos algunos, quizás, ¿ve? Vamos caminando de luz en luz y el Señor va a ir añadiendo una mayor luz. Pero al menos yo creo que la mayoría de nosotros, los que estamos grandes ya, entendemos bien qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos conviene y qué no nos conviene, ¿ve? Solamente es dejar pues nuestra necedad a un lado, hermano, porque hay veces que sabemos qué es lo bueno y no lo queremos hacer. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros para que esa luz, ¿ve? Vaya entrando cada día más y más y podamos iluminar, ¿ve? Con nuestras acciones a los demás, hermano. Muchas veces nuestros hechos hablan mucho más que las palabras que nosotros decimos, pero que el Señor nos ayude a concordar en todo, en nuestro pensamiento, en nuestro hablar y sobre todo en nuestro actuar. En esta hora vamos a ponernos de pie. Ya con el favor de Dios después continuaremos.
yo espero que el Señor le bendiga. Yo estoy muy agradecido con él porque nos guardó, nos permitió estar ahí en los servicios del viernes y del domingo. Gracias. Y bueno, nos cuidó. Yo les ruego mucho de sus oraciones por nuestro hermano Humberto, por la congregación ahí, también por el fallecimiento del sobrino de Pablo, que, bueno, quizás su vida no estaba muy bien delante del Señor, pero sobre todo por eso pedimos sus oraciones para que traiga consuelo a las vidas de las personas. No es lo mismo, hermano, cuando alguien fallece y sabemos que estuvo al pie de la palabra del Señor, a cuando no, porque dice la Biblia que no debemos ser como los incrédulos que lloran sin esperanza. Nosotros, cuando fallece alguien que amamos y que está en la palabra del Señor, obviamente nos duele, pero sabemos que algún día le volveremos a ver. Y bueno, yo les pido que oren por él. También vamos a orar por nuestro hermano Bonifacio de Monterrey, que tuvo que ser internado de urgencia, que sea Dios con él. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir cada día más para ti, que seamos mucho menos de nosotros, Señor, cada día, y que seas tú obrando a través de nuestras vidas. Señor, tú tienes unas manos que son las nuestras, tienes unos pies que son los nuestros, una boca que es la nuestra. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra, ayúdanos a hablar tu verdad, Señor, y que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, que podamos ser luz, Señor, para el que está perdido. Yo ruego, Señor, en esta hora por la vida de nuestro hermano Bonifacio de Monterrey. Tú conoces, Señor, la situación que él está atravesando. También conoces, Señor, el esfuerzo que él ha tenido para tu palabra. Y lo ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tú tienes lo mejor para él, que sanidad divina pueda hacerse presente en su vida, Señor, si es tu voluntad, y que, Señor, tú le ayudes ahí en ese momento a que se siga parando por tu palabra y creyendo, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso que tiene la mejor respuesta, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este lugar, en esta hora. Ayúdanos, por favor, Señor, a seguir adelante. Y que pueda, Señor, tu Espíritu Santo estar en la vida de nuestra hermana Priscila, que le concedes un año más, y en la vida de cada uno de los que hemos podido estar aquí, Señor, y que guardes a aquellos que no han estado. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Dios bendiga, hermanos, en esta noche. Dejo lugar a nuestro hermano. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a nuestro hermano Danielito por el esfuerzo de traernos la palabra del Señor. Vamos a entonar una alabanza, mis hermanos, así podemos ir saliendo. Solo aquí estoy de paz, unos momentos estaré. Vengo de un reino eterno y pronto allá regresaré. ¿Cómo no estar alegres? Porque Él nos redimió. Antes que el mundo fuera, Él así lo decidió. Somos un pueblo eterno, el cual no puede morir. Somos un pueblo eterno, el cual no puede morir. No sabía de esto, mi pecado lo ocultó. Ya al tiempo de la tarde, Jesús me lo reveló. Y cómo no estar alegres, porque Él nos redimió. Antes que el mundo fuera, Él así lo decidió. Somos un pueblo eterno, el cual no puede morir. Somos un pueblo eterno, el cual no puede morir. Somos un pueblo